Hola jóvenes, buenos días. Vamos a empezar una nueva etapa, una materia que se llama comunicación humana. Es muy importante, ¿por qué? Porque en su vida diaria la utilizan dentro de su familia, con sus compañeros, en la parte productiva. Entonces, yo considero que es muy importante, espero que para ustedes también sea muy importante y que pues les sirva, pero para poderles servir y para poderles gustar deben de hacer las cosas con amor. Entonces, vamos aquí a llevar a cabo esta materia que se compone de 5 unidades. Son 5 unidades un poquito extensas, pero muy importantes. Entonces, poco a poquito vamos a irnos metiendo en el contenido de la materia. Voy a iniciar con una presentación para que ustedes me conozcan más o menos mi trascendencia dentro del Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Mi nombre es María Enriqueta Bravo López, soy contador público, tengo una maestría en Derecho Fiscal y además tengo un doctorado en Ciencias de la Educación y uno en Administración y Desarrollo Empresarial. La materia ya la he dado varias ocasiones en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec y espero les sirva de mucho apoyo. Vamos entonces a empezar, jóvenes, con la primera unidad. La primera unidad va a abarcar lo que es el concepto de comunicación, los elementos de la comunicación, los tipos de comunicación y las barreras de comunicación. Dentro de esta unidad vamos a conocer lo que es un concepto de comunicación. Vamos a ver algunos conceptos de comunicación de diferentes autores. Vamos a empezar con el concepto de Lomonosov, que nos dice que la comunicación es todo proceso de integración social por medios de símbolos y sistemas de mensajes, incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, no verbal, interdisciplinaria, interindividual o intergrupal. Otro concepto tenemos de Fernando González. Nos dice Fernando González: la comunicación es un proceso de integración social a través de signos y sistemas que surgen como proceso de la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. Si nos damos cuenta, los conceptos que nada más ahorita mencionamos de estos dos autores tienen gran similitud. ¿Por qué? Porque nos dice que la comunicación va a ser la integración de ¿quién? Del ser humano, ¿verdad? Y es el que va a reflejar nuestra actitud, nuestra forma de vida social. Entonces, por eso les mencionaba desde un principio, la materia es muy importante. ¿Por qué? Porque la utilizan en todo momento. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que vamos a hablar de los elementos de la comunicación. Bueno, los elementos del proceso comunicativo o de la comunicación tenemos primeramente lo que es el emisor, el canal, el referente, el mensaje, ¿verdad? Dentro del emisor es la persona la cual nos va a transmitir dicho mensaje. Esa va a ser la persona como emisor, quien envía ese mensaje. Tenemos el canal puede ser por diferentes formas, puede ser a lo mejor a través de las redes sociales, a través de una carta, puede ser persona a persona, ¿verdad? Entonces, ese sería un canal. El canal puede ser la televisión, puede ser la radio, muchos medios
los cuales ahora utilizamos en las redes sociales. De ahí nos vamos al referente. El referente es lo que envía ese mensaje, o sea, cómo va transcurriendo, cómo va avanzando ese mensaje. Y el último que estamos marcando constantemente es el mensaje, es lo que queremos transmitir, es lo que el emisor desea que nosotros captemos. ¿Sí, jóvenes? Hasta ahí serían los elementos de la comunicación. Bueno, como ya habíamos hablado de los elementos de la comunicación, hablamos de lo que era el emisor. Dentro del emisor existe un contexto, y ese contexto es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Dentro del canal existe lo que son los códigos. ¿Cuáles son los códigos? El conjunto de signos con los que se forma el mensaje. Y existe el receptor. ¿Quién es el receptor? Los que estamos recibiendo ese mensaje. Y ese receptor es quien recibe, quien está captando lo que está diciendo el emisor. Ahora vamos a hablar de los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación pueden ser verbal, puede ser escrita, puede ser gráfica, puede ser intrapersonal, ¿verdad? Existen muchos más, nada más vamos a mencionar los que más utilizamos, lo que es la oral y la escrita. Dentro de estas comunicaciones existen, como les dije, diferentes conceptos. La verbal, vamos a ver, la verbal, la comunicación es aquella donde el mensaje se transmite a través de las dos personas o más personas dentro de un grupo de personas. Verbal, porque solamente es a través de ¿qué? Del habla. Estamos la no verbal. La no verbal, ¿cuál es? La no verbal puede ser a través de escritos, a través de un mensaje que ahora ya utiliza todos los jóvenes y toda la comunidad, a través de WhatsApp, a través de Facebook, de diferentes redes, ¿verdad? Y así nos podemos mencionar las demás tipos de comunicación. Acuérdense que aparte de este material que ustedes van a tener de esta videoconferencia, de esta transmisión, también van a tener en la plataforma Classroom, que es la que yo utilizo en este momento, todos los apuntes y algún otro material que les va a servir para ir reforzando cada uno de los conceptos que estamos viendo. Hay muchos más tipos de comunicaciones. ¿En dónde lo van a visualizar? En el material que ustedes van a tener en el Classroom, como son apuntes, como son diapositivas, mapas conceptuales, cuadros comparativos. Así es que no se preocupen si a lo mejor con esta breve charla no lo entienden. Bueno, no hay problema, hay que visualizar todo el material y así constantemente vamos a aprender más. Para cerrar lo que es la primera unidad de la que estamos hablando a grandes rasgos, tenemos lo que son las barreras de la comunicación. Dentro de las barreras existen psicológicas, físicas. ¿Cuáles pueden ser las psicológicas? Factores mentales que impiden aceptar o comprender una idea. Factores que influyen en la persona, que escucha para que acepte o rechace las ideas que se le han dado o se le han transmitido. A una persona generalmente se necesita explicarle, convencerla, observar su actuación y también dejar que ella le hable a usted. No nada más yo como emisor voy a estar todo el tiempo transmitiéndole el mensaje y no escucharla, porque entonces ahí ya existe una barrera de comunicación. Dentro de las barreras físicas existe lo que es la distancia. Cuando, por ejemplo, estamos hablando por teléfono,
pero pues hay ruido, no entendemos completamente el mensaje, lo entendemos en base a lo que estamos escuchando. Esas también se pueden considerar como las interferencias. Entonces, dentro de esas barreras físicas también existe, a lo mejor, si estamos en alguna página o algún medio social, o a través de una red social, que por ejemplo hablemos a través del Facebook, a veces no ponemos atención en cómo estamos transmitiendo ese mensaje. Por eso existen lo que son las barreras psicológicas y las barreras físicas. Bueno, ahora vamos a hablar de los flujos de la comunicación. Estos flujos son aquellos factores que impiden la comunicación de forma consecutiva, de forma atractiva. ¿Por qué? Porque el mensaje se obstaculiza del proceso generador. Pueden ser barreras semánticas, pueden ser barreras fisiológicas. Dentro de las barreras semánticas no precisamos su sentido, se presentan a diferentes interpretaciones. Así es, el receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino lo interpreta a su manera. Dentro de las barreras fisiológicas, impide emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos, ya sea en forma total o parcial. Dentro de esas barreras fisiológicas podría ser que nosotros no escuchemos bien, o que a lo mejor el emisor, cuando está transmitiendo el mensaje, su lenguaje no es muy claro o tiene problemas de lenguaje. Entonces esas barreras fisiológicas no van a permitir que el receptor reciba el mensaje correctamente. Bueno, con esto nosotros estamos tratando a grandes rasgos los puntos que va a abarcar nuestra primera unidad. Espero les sirva mucho. Ahora vamos a abordar la segunda unidad de lo que es de la materia de comunicación humana. La segunda unidad nos habla de la comunicación en las organizaciones. El campo organizacional es la comunidad organizacional. Se considera por lo general como un proceso que ocurre entre los miembros de una colectividad social. Al ser un proceso, la comunicación dentro de las organizaciones consiste en una actividad dinámica, en cierta forma, en constante flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación de escritura. El sistema para organizar este compuesto está compuesto por una serie de actividades interdependientes que al integrarse forman un conjunto específico de objetivos. Por lo tanto, la comunicación en las organizaciones se considera como un proceso que se lleva a cabo dentro de un sistema determinado de actividades interrelacionadas. No obstante, se debe considerar que esta estructura no es estática, sino cambiante, y que se ajusta de acuerdo con el desarrollo de la organización. Dentro de esta comunicación de las organizaciones, vamos a abordar lo que es la comunicación formal. La comunicación formal se lleva a cabo dentro de empresas, que es donde se utiliza constantemente.
Es la forma de comunicación que de manera expresa establece las organizaciones mediante protocolos, manuales, reglamentos y que generan todo un sistema de comienzo a un fin dirigido y utilizando todos los medios dentro de la empresa para que sus miembros puedan realizar sus diferentes actividades. ¿Qué ventajas tienen? Las ventajas son que es clara, es precisa, es formal a grandes rasgos y además tiene un flujo de comunicación dentro de la empresa con todos los miembros que la componen. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas es que se dedica mucho tiempo dentro de esta comunicación formal, que todo tiene que ser a través de oficios, a través de escritos, pero en forma ya formal. Entonces eso genera mucho desgaste, tanto para los miembros de la empresa, tanto también para la parte de inversión en papel, en tinta, en tiempo de trabajador o empleado. Entonces esas son grandes desventajas que existen en la comunicación formal. Algunos ejemplos de la comunicación formal pueden ser las reuniones, las juntas de ejecutivos, las reuniones para los trabajadores, exclusivamente para tratar asuntos que conciernen a la empresa internamente. Ahora vamos a tratar de la comunicación informal. La comunicación informal se da en varias partes. Puede ser en los pasillos de la escuela, puede ser en los pasillos de la empresa, puede ser externamente. ¿Por qué se dice informal? Porque nada más se da entre dos personas o grupos, pero que no se tiene un cierto formato, simplemente se da. Esto se puede decir que a veces son rumores, son chismes, le podríamos llamar. ¿Por qué? Porque no está tocando un tema en particular, sino es algo que nosotros queremos externar y pues nos encontramos en algún pasillo y empezamos a platicar, pero son cosas que no tenemos totalmente estructuradas. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación informal? Las ventajas pueden ser que es muy rápida, que no necesita una estructura, pero el detalle es que no es certera. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas es que se transmite un mensaje el cual no se está emitiendo a través de una persona que conozca el tema. Y si la estamos transmitiendo en un pasillo, ¿qué sucede? Puede haber ruido, puede haber música y entonces el receptor la recibe conforme cree conveniente. Esas son grandes desventajas. Redes de comunicación. La circulación de la información en la empresa se puede realizar de múltiples formas, por las cuales debe fluir la información hasta llegar a sus destinatarios, lo que se denominan redes de comunicación. Estas redes pueden ser formales, establecidas por la empresa, o informales, surgidas espontáneamente entre los trabajadores. Dentro de las redes de comunicación formal, podemos mencionar la red en cadena, la red estrella, la red en Y, la red en círculos. Estas son algunas de las redes que podemos mencionar dentro de la comunicación formal. Pero de la comunicación formal
redes de comunicación formal. Y también existen las redes de vías múltiples, que es una combinación de las que acabamos de mencionar. Las redes de comunicación informal, dentro de estas redes podemos mencionar lo que es la red casual, la red de rumor. Estas son redes que no, como ya habíamos mencionado, no están totalmente estructuradas. Por ejemplo, tenemos lo que es la red casual, es la información, es transmitida sin ningún tipo de orden, no se garantiza que pueda llegar a todos. El rumor, la información parte de un solo individuo y es quien se encarga de comunicar el contenido de todos los que lo rodean. No se verifica el origen de la fuente y puede llegar a distorsionarse el contexto. Ahora abordaremos el tema de los flujos de la comunicación. En general, los flujos de comunicación dentro de las empresas se ramifican en todas las direcciones y sentidos y permiten que la información, las ideas y el conocimiento circulen por todos los sectores. Tenemos dentro de su clasificación lo que son los flujos de comunicación ascendente. Es el que se tiene lugar cuando la información parte del subordinado hacia el superior. También tenemos los flujos de comunicación ascendente. Es el que tiene lugar cuando la información parte del subordinado hacia el superior. Flujos de comunicación horizontal es el que se ocurre entre personas de un mismo nivel jerárquico. Flujos de comunicación transversal. En este caso, el flujo recorre todas las direcciones sin distinción de nivel jerárquico. Flujos de comunicación circular. En el flujo de comunicación circular, la información repercute libremente entre todos los colaboradores. Bueno, estos son los puntos que se manejan dentro de esta segunda unidad, que es la comunicación en las organizaciones. Posteriormente, ustedes podrán consultar sus materiales que tienen en plan. Gracias. Seguimos con nuestra materia de comunicación humana. Vamos ahora a tratar la tercera unidad. La tercera unidad nos habla de las herramientas de la comunicación. ¿A qué llamamos herramientas? A aquellas que utilizan la tecnología de la información y comunicación como medio para desarrollar capacidades de diálogo, de discusión y debate, de interacción y comunicación, en definitiva, de información. Las herramientas de comunicación asincrónicas pueden ser los navegadores, el correo electrónico, listas de correo y foros, pero también dentro de las herramientas de comunicación sincrónicas podemos mencionar los chats y podemos mencionar las videoconferencias. Tenemos las formas básicas de comunicación escrita en las organizaciones. En nuestro mundo actual es obvio la importancia de la comunicación. Nos exige en todas partes, en la escuela, en trabajo, en todo momento, estas múltiples actividades cotidianas. La comunicación es como la imagen de uno, preparación del individuo, y muchas personas tienen estudios o incluyen títulos universitarios, pero lamentablemente no existe una buena facilidad
de comunicación en cada uno de ellos. Lo que nos proponemos aquí entonces es ofrecer el medio para acercarse hacia ese conocimiento un poco más orientado a la comunicación escrita. Dada esta, no es más que un instrumento. Vamos a intentar aprender a manejarlos a fin de poder emplear mejor nuestros conocimientos. Tenemos las formas de comunicación escrita. ¿Cuáles pueden ser? El oficio, la circular, el memorándum, las cartas, son algunos de los que podemos mencionar, pero existen muchos más. ¿Qué es un oficio? Se entiende por un oficio la forma de correspondencia que sustituye a la carta. Las oficinas del gobierno y en ciertas instituciones como sociedades, sindicatos y clubes los utilizan mucho. En síntesis, ¿qué se hace en un asunto? Debe ser claro, preciso y breve, pues la falta de estas cualidades lo invalida y no llena el objetivo de este destino. El memorándum puede ser las indicaciones de tareas para un subordinado, nota de asuntos a tratarse en reuniones de trabajo, anotaciones de compromisos y recomendaciones de las actividades a realizar durante un día. El memorándum es un instrumento informal, nunca debe ser utilizado para sancionar a una determinada persona. En la correspondencia, el memorándum es la comunicación breve que se utiliza para recordar un asunto o dar indicaciones simples. Tenemos la circular. La circular es el escrito que se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto a varias o a numerosas personas. La circular es un documento que por lo igual se emplea en transmitir asuntos oficiales y mercantiles. La circular voluntaria es aquella que tiene la función de principio de promover productos, empresas o personas. La circular obligatoria es aquella que la ley establece que debemos dar los avisos necesarios para evitar los problemas en cuanto a la relación comercial con nuestros clientes. Tenemos también la carta. La carta puede ser formal, puede ser informal. La formal, nosotros estamos hablando si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios. La coloquial o informal se dirige a familias, a amigos y se usa un lenguaje coloquial. La familiar podría ser derivado de la anterior, con la única diferencia de que está especialmente para nuestras familias. Extremadamente formal, en estos casos se nota una distancia aún mayor en el receptor. Además, el momento de colocar a quien se dirige la carta se debe ponerse señor o señora. Otro punto es el informe. Este informe se puede clasificar en administrativo y informe científico. Administrativo, como su nombre lo indica, dentro de las empresas que se utiliza cuando nosotros realizamos una actividad y tenemos que entregar ese resultado, ese reporte. Se
se utiliza más en las empresas. Científico. Científico es cuando nosotros hacemos una invención, hacemos una estructura de algún material y tenemos que entregar ese reporte de cómo ha ido avanzando, qué materiales, qué lugares hemos utilizado, hemos visitado. ¿Para qué? Para poder presentar ese informe científico. Otro punto que podemos abordar es la expresión y el desenvolvimiento del habla. La expresión, nosotros cuando hacemos gestos, movemos las manos, caminamos o estamos sentados y apretamos mucho los puños, cerramos los ojos, fruncimos el gesto, eso indica que son la expresión corporal, ¿verdad? Y también está indicando, si por ejemplo alguien me está transmitiendo un mensaje y yo como que hago gestos de sorpresa, ¿qué puede pasar? A lo mejor no lo estoy entendiendo o lo estoy entendiendo, pero de alguna otra forma. Esa sería la expresión en relación a mi forma de presentación, a mi forma física. Del habla es, por ejemplo, si yo al hablar tartamudeo o me corto la comunicación o utilizo mucho lenguaje técnico, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si no estoy con una persona con la cual sabe del tema, pues simplemente va a escuchar, pero no me va a poner atención porque estoy hablando con términos muy técnicos. O a lo mejor estoy con una persona muy preparada y estoy utilizando un lenguaje coloquial que pues a esa persona probablemente no le gusta que yo utilice esos términos. Dentro de los elementos de la expresión corporal existe lo que es la voz, existe la postura. Por ejemplo, la postura que yo tengo ahorita, ¿cómo es? Muy firme o a lo mejor me encorvo. ¿Por qué? Porque probablemente ya estoy cansada o a lo mejor ya no estoy tan consciente del tema, ya no se puede transmitir igual. La mirada, que tanto estoy viendo hacia la cámara para poder transmitir esa información. Otra de los puntos podría ser la estructura, el vocabulario, como les decía hace un momento. ¿Qué tipo de vocabulario voy a utilizar para poderles transmitir esos mensajes a ustedes como jóvenes que a lo mejor todavía no tienen tanta experiencia, tanto conocimiento de la materia? ¿Cómo tengo que hablar? No puedo utilizar tantos términos técnicos. Continuamos con la cuarta unidad de comunicación humana, en la cual vamos a tratar lo que es la reunión. La reunión debe estar compuesta por diferentes elementos, como son primeramente la elaboración de una agenda, la elección de los participantes. Eso es muy importante, porque depende del tipo de reunión van a ser los participantes que vamos a elegir. La logística, en la logística, cómo va a estar el espacio, de qué tamaño, qué tanto debe estar iluminada, los tipos de asientos, todos estos puntos son importantes. ¿Para qué? Para que los participantes estén a gusto y además se capte toda la información. Bueno, vamos a continuar con el otro punto. El otro punto que nos habla es el desarrollo del programa de la reunión. En el desarrollo del programa de la reunión, primero vamos a hacer una evaluación.
tipos de reunión tenemos lo que es la reunión informativa. La reunión para toma de decisiones. Siguiente punto, hablamos de la dirección de la reunión. ¿Quién va a dirigir la reunión? La reunión la tiene que dirigir una persona la cual tiene conocimiento del tema que se va a tratar. ¿Para qué? Para poder involucrar a todos los participantes, para que ellos tengan la importancia y además le den énfasis a ese tema. Por eso es conveniente que involucremos o que incluyamos estos participantes, pero que tengan conocimiento de lo que vamos a hablar. Dentro de los tipos de reunión podemos considerar 3 puntos importantes. Primero, control del director sin que intervengan los participantes del grupo. Segundo, sin control del director y que participen los integrantes del grupo. Tercero, control del director y que participen los integrantes del equipo. Dentro de la conducta de la reunión existen algunos puntos que debemos enfatizar, como son las dificultades, el líder y los participantes. Vamos a comentar cada uno de estos puntos para que vayamos entendiendo, vayamos involucrando cada uno de los puntos de esto que acabo de mencionar. Dificultades. Sensación de innumerables reuniones y pérdida de tiempo. Reunión no preparada. Reunión mal dirigida. No se toman acuerdos ni se determina un plan de actuación posterior. Los participantes, los imputables, los que se van a temprano, los dudosos, los que mueven la cabeza y los convencedores. Líder. Centrar continuamente los debates y propuestas hacia la finalidad y tema de la reunión. Mantener el orden y turno de palabra. Mantener la reunión en ritmo adecuado. La creación de un buen ambiente y clima de trabajo. Profesional, sensación de igualdad. Y último punto, destacar los acuerdos o desacuerdos. Técnicas grupales. Son herramientas metodológicas que se desarrollan mediante la planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa de dicho proceso. El debate. Dentro del debate existen 2 tipos de personas. Uno, el director, y el otro, los participantes, los cuales van a dialogar sobre el tema. Por eso es conveniente que los dos tengan conocimiento sobre el punto que se está tratando. El foro. En el foro, ¿qué va a suceder? Nosotros podemos participar en un foro a través de una plataforma o también podría ser de persona a grupo. En este punto puede ser a nivel académico, puede ser a nivel empresa, para que precisamente cuando se tiene alguna duda o alguna pregunta sobre el tema que se está tratando. Pero como ya dijimos anteriormente, van a participar en ese foro las personas
que tienen conocimiento del tema. Simposio es en el cual participan igual un director o una persona la cual va a dirigir y sus participantes. En este simposio se va a manejar un tema el cual nosotros queremos aprender, comprender. Entonces nos van a dar un tiempo para poder hacer preguntas, para nosotros no se nos queden esas dudas sobre el tema, ¿verdad? Pero va a haber una persona la cual lo va a llevar a cabo, lo va a dirigir. El panel. En el panel, nosotros dentro del grupo, dentro de la clase, podemos hacer un panel. ¿Qué va a ser el panel? Nosotros vamos a discutir a lo mejor de una clase, ya sea de derecho, ya sea de matemáticas, y dentro de ese panel todos vamos a participar. Cada quien va a dar su opinión, pero siempre va a haber un moderador, siempre va a haber alguien que coordine la reunión. Si no, imagínense, todos queremos hablar, todos queremos gritar, y entonces no se va a entender lo que queremos externar. Entonces, en este panel puede ser varios compañeros de un grupo de clase, varios ejecutivos en otro tipo de reunión, o varios trabajadores, pero se puede hablar de cualquier punto. Otro de los puntos o técnicas de la reunión puede ser la mesa redonda. En la mesa redonda como hablábamos del debate, aquí también vamos a tratar un tema en particular, un tema que nos está, al grupo nos aqueja, ¿verdad? Entonces vamos a tratarlo en esta mesa redonda para que cada quien externe cuál es su inquietud. Dentro de la reunión existen diferentes tipos de producción. Aquí podemos mencionar en base al tamaño. Si es pequeña, deben ser hasta 12 personas. Si es mediana, hasta 40 personas. Si es grande, de 40 personas o más, dependiendo de la necesidad de la reunión. Relación con el exterior. ¿Qué relación existe de esa reunión con algunas personas externas? Porque acuérdense, la reunión es interna, pero puede tener una relación con la parte externa. Si nosotros estamos mencionando o estamos llevando a cabo un tema de impuestos, ese tema tiene relación ¿con qué? Con el servicio de administración tributaria. Entonces debemos de elaborar correctamente nuestro informe para poderlo llevar a este organismo tributario. Pero primeramente, internamente, tenemos que hacer un informe el cual va a ser revisado por los expertos. Siguiente punto, ¿cómo estructurar la sala según el tipo de reunión o de participantes? La disposición de la sala puede atender a discusiones grupales o fomentar el trabajo en equipo. Por distribución de elementos que mejor se adapten a las metas formativas de la reunión, el número de participantes, el contenido y elementos visuales de dicho programa. Los tipos de estructuras de esta reunión pueden ser en el aula, puede ser semicírculo, mesa redonda, disposiciones rectangulares, teatro salón de actos,
semicírculo abierto. Estos son los que podemos mencionar. Ya anteriormente habíamos dicho de diferentes puntos. En el aula podemos permitir 10 a 150 participantes. Ya mencionamos que es dependiendo del tema que vayamos a tratar. En el semicírculo solo debemos considerar 30 personas para poder dialogar correctamente. En una mesa redonda, en esta mesa redonda es considerable que nada más participen 12 personas, 10 personas, que no sea muy numeroso. En la disposición rectangular, como su nombre lo dice, solamente será en base al rectángulo. Las personas se van a acomodar en base a la mesa. La mesa va a ser una mesa rectangular, en donde vamos a tener 2 personas a la cabeza y el pie de la mesa, que son los que van a moderar. Y los del medio, que por lo menos serían 2 de cada lado, los cuales van a comentar el tema. En el teatro o salón de clase, pues ahí podemos considerar 150 personas. También depende del tamaño de la sala de teatro. Con estos puntos que les acabo de mencionar, se concluye la cuarta unidad. Acuérdense que este es uno de los materiales que podemos utilizar. Dentro de este YouTube existe el video y ustedes pueden verlo las veces que quieran y está más documentado. Y dentro de la plataforma Classroom, acuérdense que tenemos más material, como son apuntes, como son infografías, para que se puedan auxiliar. Bueno, vamos a seguir con lo que es el programa de comunicación humana. Última unidad, conflictos. ¿Qué son los conflictos? Cuando hay una reunión, ¿qué puede suceder? Puede suceder que no todos los participantes estemos de acuerdo, que algunos, como no les parece la persona que va a dirigir la reunión, se salgan o estén haciendo muecas o ruidos o gestos, y esto viene a generar un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Pues a lo mejor el director ya no va a poder exponer su tema como debe ser, los demás compañeros empiezan a estar molestos y viene todo este detalle del conflicto. Bueno, vamos a seguir con cada uno de estos puntos de los conflictos. Causas de los conflictos: la falta o falla de comunicación, discordancia de intereses, desigualdades, discordancia en los roles y discordancia en los valores. Es lo que les acabo de comentar. Cuando los miembros de esos grupos no están de acuerdo, surgen estas causas de los conflictos. Tipos de conflictos. Los conflictos según su veracidad. Conflictos según los participantes. Conflictos según el contenido del tema. En los conflictos según la veracidad existen conflictos reales, conflictos imaginarios y conflictos inventados. Dentro de los conflictos en base a los participantes pueden ser conflictos interpersonales, conflictos interpersonal, conflicto intragrupal
y conflicto intergrupal. O sea, hablamos de uno o más. Por eso estamos diciendo interpersonales o interpersonal, grupal o intergrupal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno o más. ¿Dentro de qué? De los participantes. En los conflictos, según el contenido, pues cuál es el tema que se va a tratar. Porque si no les mencionamos los puntos que se van a tratar a nuestros participantes, ya al momento en que están en la reunión surgen los conflictos. ¿Como cuáles pueden ser? Conflictos relacionados con el tema, conflictos de interés, conflictos éticos y de valores, y conflictos de liderazgo y poder. Vamos a mencionar el proceso de un conflicto. Este proceso del conflicto va a considerar 5 etapas. La primera etapa es la opción de incompatibilidad del potencial. En el proceso de conflicto es la presencia de condiciones que generan oportunidades para el seguimiento del conflicto. En la etapa 2, el conocimiento y la personalización. Las condiciones precedentes solo pueden conducir al conflicto cuando una o varias partes se ven afectadas por el conflicto o tienen conciencia de él. El hecho de que se perciban en un conflicto no significa que haya personalizado. En la etapa 3, las intenciones intervienen entre las percepciones y las emociones de las personas y su conducta. En la etapa 4, cuando la mayoría de las partes del personal piensan que en situaciones conflictivas, se suele referir a la etapa 4. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el conflicto se toma visible. Esta etapa incluye afirmación en actos y reacciones de las partes del conflicto. La etapa número 5, ¿qué significa? Son los resultados. El juego entre la acción y la reacción de las partes en conflicto producen consecuencias. Pueden ser funcionales en el sentido que el conflicto produce una mejoría en el rendimiento del grupo, o disfuncionales si entorpecen el rendimiento del grupo. Estrategias para el manejo de conflicto. Primera estrategia: afrontar la situación suavemente. Desarmar la opción. Gestionar la ira. Intercambiar imágenes con la otra persona. Interpretar la jugada de otra parte. Técnicas para el manejo de conflictos: arbitraje, facilitación, indagación, mediación. Como ya mencionamos hace un momento, hay diferentes etapas o diferentes puntos en un proceso de un conflicto. Aquí vamos a clasificar también esas etapas. ¿Cuáles serían esas etapas de ese conflicto? Podemos mencionar lo que es el diagnóstico, lo que es
la reducción del conflicto, solución del problema y por último, la construcción de un acuerdo final. ¿Qué sucede cuando hay un conflicto? Al existir un conflicto, nos va a generar otra etapa. ¿Cuál es la etapa? El estrés. El estrés se puede generar por varios puntos. Uno, que nosotros nos convocan a una reunión, pero resulta que en casa tengo un familiar enfermo. Entonces yo tengo que asistir a la reunión porque es en relación a mi parte laboral. O a lo mejor es en relación a una clase muy importante. Entonces, yo asisto a la reunión, pero ya me genero estrés. ¿Por qué me genero estrés? Porque estoy preocupada por los otros procesos que existen en mi vida diaria, pero tengo que estar en la reunión. Desde ahí ya estoy con ese estrés. Dentro del estrés existe lo que es el proceso natural del cuerpo humano. Movilización de recursos físicos, mentales, conductuales, produce que una sobrecarga de tensión ocasiona enfermedades, anomalías y anomalías patológicas. Su signo: estrés positivo, estrés negativo, motivado, ansiedad o con más energía. Su duración: estrés agudo, dolores musculares, estrés agudo y episódico. Estos son los puntos que podemos mencionar dentro del estrés. Síntomas y causas del estrés. Síntomas emocionales, síntomas físicos, síntomas conductuales y causas de estrés. Dentro de los síntomas emocionales se incluye lo que es el mal humor, la irritabilidad, sentirse aburrido o abrumado. Dentro de los síntomas físicos, náuseas, mareos, dolores, dolor de pecho. Dentro de los síntomas conductuales, comer de más o menos, dormir mucho o poco, rechazar responsabilidades. Causas del estrés pueden ser el pensamiento irracional, pesimista o algún otro elemento que nos está generando ese enojo. El estrés y el desempeño laboral. Existen algunos métodos para manejar el estrés: reducir la escala, prepararte y buscar apoyo o tener un pensamiento diferente. Para reducir la escala, lo que podemos hacer es leer diferentes obras o ver películas que nos distraigan, que nos transmitan un mensaje, pero de alegría. No ver algo que nos esté generando mayor problema. En la preparación y buscar apoyo puede ser una actividad física, como es a lo mejor natación, voleibol o el deporte al cual ustedes les guste, que no sea un deporte que también les genere un problema porque no les gusta, nada más van a ir porque a lo mejor les pues ve natación, no, pero yo tengo miedo de ahogarme, entonces no lo voy a realizar lo que a mí me gusta. Tener un pensamiento, fijarnos metas, qué es lo que quiero alcanzar, o a lo mejor quiero ver a una persona a la cual me agrada tanto, o un paisaje, y entonces vamos a ir cambiando nuestro tipo de pensamiento. Bueno, con esto, jóvenes,
estamos concluyendo lo que es el programa de comunicación humana. Yo espero que este material les sirva de gran apoyo. No me queda más que decirles gracias y decirles que la materia es muy bonita, es importante, pero depende de ustedes cómo la admitan, cómo la reciban. Si ustedes al recibir este conocimiento lo hacen con amor, las cosas son fáciles. Si no, pues nos vamos a un conflicto, ¿verdad? Muchas gracias.